Dios. Si alguno de ustedes lo tiene, por favor ayúdeme, denle lectura. Si lo puede proyectar. Amén. Gracias al Señor. Gracias, hermana. Vamos a doy lectura nuevamente. Vamos a leerlo juntos igualmente. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Bueno, me gusta mucho este texto, y sobre todo en la expresión en la que inspiré la idea de hablar del camino, es andad en todo el camino. Amén. Entonces la expresión de el camino está desde el inicio en la escritura, y ahora nosotros que hemos encontrado al Mesías, o que el Mesías nos ha encontrado en nosotros, pues lo comprendemos más claramente. Sabemos que Jesús es el camino. Amén. Él es el camino. Entonces esto está en relación con Él. Definitivamente no puedes andar en el camino de Dios hoy si no andas en Cristo. Amén. Bueno, entonces dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Cuando Dios ha dado mandamientos, hermano, ha sido con dos objetivos. El número uno es preservar la vida. Ante todo, el objetivo de la instrucción de Dios hacia nosotros es que vivamos. Por eso Él nos ha dado sus mandamientos, para que vivamos. Y segundo lugar, para que evitemos la muerte. Entonces vuelvo a repetirlo: la indicación de los mandamientos de Dios para nosotros son, número uno, para preservar la vida, y número dos, para evitar la muerte. Ese es el objetivo principal, ¿ok? Es el carácter superior que toda instrucción de Dios tiene, que aunque llegásemos por alguna razón a quebrantar un mandamiento, tendría que ser por preservar la vida y evitar la muerte. ¿Me explico, hermanos? ¿Okay? Y aunque no quiero ir hacia allá, pero ustedes pueden recordar una ocasión cuando Abraham entró a Egipto con Sara y tuvo que mentir y decir: di que eres mi hermana, porque él sabía que su vida estaba en peligro, que quizá moriría, ¿verdad? Entonces esto es a lo que nosotros debemos de tener de primera consideración, que la instrucción de Dios viene siempre con este deseo para que vivas y para que evites la muerte. Pero igualmente el versículo va relacionado con la prosperidad. Entonces vamos a repasar algunas cosas elementales, hermanos, que son parte de la vida cristiana, que son parte de la vida de la fe, que nunca van en contrariedad con la gracia de Dios, porque hemos sido salvos por su gracia. Pero si en esta vida nosotros queremos ver bendición, y nosotros queremos ver el favor de Dios, y queremos ver el bien de Dios, tenemos que obedecerle. ¿Me explico? No podemos llegar en ningún momento a pensar que por haber sido salvos por su gracia podremos vivir en la manera que se nos plazca, o podremos actuar en la manera que se nos plazca. No, siempre desde la escritura ha habido la misma indicación de Dios, la misma indicación de Dios de que vivamos en obediencia. ¿Están aquí? Bueno, por favor, voltea a un hermano que tengas junto cerca de ti y dile: hermano, debemos andar en el camino de la obediencia. Todos debemos andar en el camino de la obediencia. Dice el título aquí: la obediencia ante los sacrificios. Ustedes recuerdan este pasaje, momento crucial en la historia del reino de Israel. Recién que Saúl, ¿verdad?, ha ascendido al trono, y ahora Dios lo quiere prosperar, lo quiere ensanchar, lo quiere bendecir. Pero el profeta Samuel le da indicaciones sobre cómo tiene que ir en la guerra, cómo proceder en medio de la batalla. Entonces, cuando el profeta Saúl pasa por alto, ¿verdad?, una instrucción muy específica de Dios respecto a que tenía que exterminar por completo a ese adversario en particular, el profeta, ¿verdad?, se encuentra con él, se tarda en llegar. Saúl, como rey, toma una decisión que no le corresponde porque es de carácter sacerdotal, y
entonces aquí es donde el profeta Samuel viene a colocar un principio que todavía hasta el día de hoy sigue funcionando mucho, hermanos, ¿sí? Y ese versículo dice en 1 Samuel 15:22: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Porque Saúl había dicho: vamos del ganado que vamos a dejar, vamos a ofrecerlo a Jehová, y de esa manera tendremos su contentamiento. Pero el profeta, hermanos, hace la aclaración muy sencilla y demuestra que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Dios antepone el obedecer antes que los sacrificios. Y en muchas ocasiones en la vida cotidiana y en la vida práctica, hermanos, vivimos circunstancias igual. Tenemos que vencer algunos argumentos o pensamientos que a veces nos causan daño. Y de veras que ha sido un problema para la vida cristiana. Cuando permitimos, hermanos, que circulen en nuestra mente algunos argumentos, conceptos o ideas que no vienen básicamente de la Biblia, sino que vienen de un entorno exterior, y entonces vamos cediendo y vamos siendo conformistas y vamos minimizando en alguna manera la instrucción de Dios. Eso no puede ser así. Ningún otro pensamiento puede estar por encima de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es primero. La palabra de Dios debe ser obedecida. Así que cuando el propio rey le da lugar a un pensamiento que no era básicamente la instrucción de Jehová, viene el problema y viene la exhortación de parte del profeta, y le dice: es necesario primero obedecer. Si en alguna manera nosotros mismos le fallamos al Señor o hacemos algo que no es correcto y procuramos una justificación delante de Él, haciendo alguna clase de sacrificio, ¿verdad? Entonces estamos equivocados, ¿de acuerdo? Más bien tendríamos que venir con arrepentimiento y decir: Señor, perdónanos porque no te obedecimos. La actitud de Saúl en ese momento tendría que ser: Señor, perdóname porque no te obedecí, perdóname porque no hice lo que tú me pediste. Sin en cambio, él presentó una justificación. Entonces nosotros tenemos que deshacernos en algún momento de esas justificaciones y entender que Dios quiere obediencia. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver otro versículo bíblico para poder continuar aquí, hablando en primer lugar sobre la obediencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13: la obediencia nuestra a Dios es por amor. La obediencia nuestra a Dios es por amor. En Juan 14, 23, Jesús respondió: el que me ama obedecerá mis palabras. No creo que en su versión diga la misma palabra. Dice distinto el texto, ¿no? ¿Cómo dice? Guardará mi palabra. Guardará mi palabra. Deténganse ahí por favor por un momento cuando dice guardará mi palabra, porque guardar su palabra es sinónimo de obedecer su palabra, ¿ok? Ya lo debemos de entender ahora, recordarlo, y cada vez que leamos, cuando Dios dice guardaréis, quiere decir obedeceréis. Amén. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: el que me ama obedecerá. Y obedecerá está en una de las traducciones, una de las diferentes versiones. Estuve viendo en el paralelo de versiones, que hay muchas, hasta que encontré este texto y dije: este es más comprensible, más apropiado en relación a lo que Jesús le quiere decir a sus discípulos, ¿sí? Que si le aman, obedecerán su palabra. Y básicamente su palabra es la Biblia, hermanos. Su palabra son sus mandamientos. ¿Están aquí? Amén. Sus mandamientos. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y nos quedaremos, y con Él nos quedaremos a vivir. Entonces, la obediencia nuestra es por amor. La obediencia, hermanos, a la palabra de Dios no puede ser un acto religioso. La obediencia a la palabra de Dios no puede ser un acto mecánico simplemente, sino que viene por una relación, ¿de acuerdo? Nuestra obediencia a Dios viene por la relación que tenemos con Él. Porque si no tenemos alguna relación con Él, entonces nuestra obediencia no tiene sentido. Por eso Jesús dijo: separados de mí nada podréis hacer. Necesitamos definitivamente vivir conectados con Él. Dependemos de Él, ¿ok?
Entonces, para que esto empiece a caminar, empiece a fluir, empieces tú a reaccionar, porque humanamente no lo vas a conseguir. Para esto Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Para esto Dios nos ha dado esta capacidad no humana para poder hacer lo que Él quiere. Vamos a ver otro versículo bíblico, por favor. La obediencia ilustrada en la vida de Yeshua. En Filipenses 2:8. Si quieren ir a su Biblia, si no, pues aquí está también en la pantalla. ¿Ya lo tienen? Dice Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un texto bastante descriptivo, bastante profundo, pero solamente para mostrar, hermanos, lo que el texto quiere decirnos, lo que el apóstol Pablo a través de la carta a los Filipenses nos quiere recordar. Y lo que nos quiere decir Pablo es que Jesús nos dio el ejemplo de obediencia. Si vemos que la Escritura habla constantemente que Él fue obediente, debemos de entender que Él está dando el ejemplo. Y siendo Él quien es, pues el texto, el capítulo 2 de Filipenses sigue hablando acerca de que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y vino a este mundo en semejanza de siervo. ¿Sí? La semejanza con nosotros es en el servicio, en la actitud de ser siervo, ¿sí? No tanto en el aspecto de la humanidad, ¿ok? Porque Él es santo, Él es sin pecado. Y ser humano es ser pecador. Ser humano es ser pecador. Todo ser humano es pecador. Pero Él es sin pecado. Entonces, ¿cuál es la semejanza que tiene con nosotros? El siervo. En semejanza de siervo. ¿Cuál es la semejanza que tiene con Moisés? No era que un profeta como yo os dará el Señor, o sea, como ser humano cualquiera, pero en el servicio, en que Él sería siervo. Si es lo que está diciendo, la semejanza es en que Él es siervo, porque toda la carta de Hebreos dice que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior o el sumo sacerdote en los cielos. Vamos aquí, el punto es, se hizo obediente. Todos sabemos que Jesús es el verbo, todos sabemos que Jesús es la palabra viviente, pero Él se sujetó a Él, o sea, a la palabra misma. Él no hizo excepción de sus mandamientos. ¿Me explico, hermanos? A pesar de que Él mismo es la palabra, Él no dijo yo estoy excluido, ¿verdad? Porque yo establecí esto y yo estoy excluido. No, Él mismo se sujetó a su propia palabra para darnos ejemplo. ¿Sí? No porque Él lo necesitara, sino para darnos ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos ejemplo. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a leer Romanos 7:14. Espero poder compartirles a ustedes, espero poder explicarles, porque hay mucha explicación, porque es necesario. Quiero compartir lo que le platicaba yo a Jared el viernes anterior, en un pequeñísimo espacio, tantito nada más, un paréntesis, hermanos. El jueves y el viernes fui a la librería cristiana. El jueves fui con el hermano a adquirir su talif, ¿verdad? Su talif Gadol, que es el talif grande. Y vimos cantidad de material, ¿verdad? En cuanto hay demasiada literatura cristiana. Al día siguiente volví a ir, ¿verdad? Y a mí no voy tan seguido, pero cada vez que voy no quiero salir porque veo muchos títulos, porque veo mucha literatura. Entonces me frustro porque no puedo leer todos los libros. Me frustro porque digo, pues yo ahorita si pudiera me llevo 10, y si pudiera me encierro, y si pudiera los leo todos, pero me frustro. Entonces mi frustración ya lleva muchos años, ¿no? Pero gracias a Dios, porque les platicaba yo, ¿verdad? Que la solución está en que
mejor me dedique a leer uno solo, porque si yo estudio es como si estudiara todos esos, ¿sí? Es como si aprendiera, es como si me echara toda esa literatura, porque toda esa literatura, si es genuina, surgió de aquí. Si yo entiendo esto, será fácil disertar cualquier tema, será fácil discernir cualquier asunto, ¿sí? Será sencillo. Ahora, la profundidad que yo tenga de la escritura, por eso decía, ¿verdad? Aún en el Evangelio de Juan se pueden escribir millones de libros que no quepan en la tierra, pero lo que está escrito aquí es suficiente para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él tenéis vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Dios sea la alabanza. Bueno, ahora sí, para ir a este punto, hermanos, hablamos sobre la obediencia y ahora hablemos un poquito sobre el mandamiento. Nosotros necesitamos renovar mucho nuestra actitud y nuestro pensamiento en cuanto al mandamiento, porque como decía hace un momento, hemos dado lugar, ¿verdad?, en el mundo cristiano a muchos conceptos, a muchas interpretaciones, a muchos asuntos que no nos han ayudado absolutamente nada a mejorar nuestra calidad de vida espiritual. Por eso el mundo cristiano, el pueblo cristiano, excepto ustedes, vive en una crisis terrible, ¿sí? Que ya no vivimos, ya nos parecemos lo que realmente somos. Hemos permitido que ciertas ideas, hermanos, nos hagan desobedientes, y eso no quiere Dios. Hasta un niño lo sabe, ¿sí o no? Hasta un pequeño niño sabe que debe obedecer a papá y a mamá, ¿sí? Que si no obedece a papá y a mamá, va a venir corrección. Entonces nuestro Padre Celestial, hermanos, nos da esta enseñanza clara. Debemos ser obedientes. La gracia no es justificación de desobediencia, ¿sí? Al contrario, ve y no peques más, dice el Señor. Vete y no peques más. O sea, no transgredas los mandamientos. Si ya te equivocaste, ya te diste cuenta que estuviste equivocado, por eso vino Jesús a salvarte, porque por ti mismo no podrías. Ahora entonces ten la actitud, la disposición. Esto se trata de esforzarte. El propio mandamiento dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí, amén? Esfuérzate, hay que esforzarse. Vamos a esto. El mandamiento es espiritual y santo, o sea, la ley, los mandamientos de Dios. En Romanos 7:14 dice la Biblia: sabemos que la ley es espiritual. No nos vamos a meter con la cuestión de Pablo, porque está hablando hipotéticamente, o sea, está poniendo un ejemplo. No es que Pablo, hermanos, fuera un pecador, hermanos. Pablo está poniendo un ejemplo, ¿de acuerdo?, de lo que sucede con el ser humano. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Si fuera literal, entonces Pablo no está redimido. O sea, el precio por él no se ha pagado. Él está poniendo un ejemplo para ver el contraste de lo que es la humanidad, lo que como hombre yo quiero hacer en buena intención, en buena onda, y lo que la ley es. Ahora, nosotros hemos visto y entendemos, hermanos, que los mandamientos de Dios no solo cumplen una función terrenal, sino realmente en ellos, hermano, está un asunto superior. En los mandamientos de Dios está un asunto superior, y el asunto superior es el asunto espiritual, porque lo espiritual es antes que lo natural. Todas las cosas visibles fueron hechas por las invisibles, o sea, las invisibles fueron antes. ¿Me explico? ¿Sí? Las cosas invisibles fueron antes que las cosas visibles. Entonces, por eso, hermanos, es importantísimo llegar a la clara comprensión que el mandamiento de Dios, o los mandamientos de Dios, son de carácter superior en Cristo, ¿verdad? Es de sentido espiritual. Porque en este tema, cuando tú lees la Torah, los 613 mandamientos, y empiezas a darte cuenta de la clase de indicaciones que tienes, muchos de ellos parecen ya haber quedado pues fuera de lugar para la forma de vivir nuestra. Pero yo te quiero poner 2 o 3 ejemplos muy sencillos para que tú te des cuenta, hermano, que el conocimiento del mandamiento de Dios es espiritual. Un ejemplo lo puso Pablo y está escrito en la Biblia. Pablo decía: no pondréis bozal al buey que trilla. Esta es una mitzvah o un mandamiento que está escrito en la Torah, en la ley de Moisés. Y Pablo lo cita en referencia a que los que están trabajando en la obra de Dios merecen un pago, ¿no? Merecen un algo.
Entonces dice, el obrero es digno de su salario. Igualmente la escritura lo vuelve a citar en relación con el trabajo. Entonces, de primera instancia uno diría, bueno, no pondrás buey al bozal, ¿qué quiere decir? Significa, hermanos, desde aquí, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo de agricultura. Entonces, al cultivar el campo, lo primero que se hace hasta el día de hoy, me parece, es primero se tira la semilla, no se hace el surco. Primero se tira la semilla en el campo y luego se hace el surco. Y la semilla que va, el surco va a prepararle la tierra, es la que va a dar fruto, ¿sí? Así lo hacen y esparcen la semilla por todo el campo, porque ellos no saben si abajo de la tierra hay piedra o no hay piedra. Así que primero se suelta la semilla, luego se trabaja el surco. Entonces los animales del campo, las dos bestias del campo, siempre escogen preferentemente a un buey viejo y a uno muy joven. ¿Por qué? Habla del andar de los dos. Porque el animal o la bestia de campo que ya ha trabajado por mucho tiempo la tierra, ya conoce cómo se lleva el paso, ¿sí o no? Pero un animal nuevo no va a saber cómo llevar el paso, va a querer ir muy deprisa, ¿ok? Por lo mismo de que es nuevo, entonces va a aprender el nuevo va a aprender del viejo. Pero ese no es el punto. El punto es el bozal, es la correa que le atas a la boca del animal, ¿ok? Le atas, y si le atas la boca no puede comer. Entonces Dios esparcía la semilla mientras el animal iba al campo, iba tomando y comiendo la semilla. El mandamiento decía, no lo hagas, porque es el animal que está a trabajo y se va a morir de hambre. O sea, en ese momento, si el animal que trabaja quiere comer, que coma. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo expliqué correctamente? Entonces, si uno piensa que este mandamiento se ocupó simplemente para la agricultura y que no tiene el sentido, ya de nada nos servirá. Pero Pablo, siendo un maestro de la Torá, dice el sentido espiritual del mandamiento, que significa, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, que el que trabaja para el evangelio, de él debe de comer, porque es lo justo. ¿Sí, hermanos? ¿Ok? Y ese es un ejemplo. Y quiero poner otro ejemplo rápidamente en relación con el templo y los sacrificios. Vamos ahí, hermanos. En la escritura, el 80% de los mandamientos que están escritos están en conexión con el templo. El 20% del resto de los mandamientos están en conexión con la vida del pueblo. Casi la gran mayoría de los mandamientos están conectados con el sumo sacerdote, con los sacrificios, con los levitas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros consideramos ya la palabra sin significado o sin sentido, entonces, hermanos, nos perdemos de grandes bendiciones que los mismos mandamientos poseen hoy, ¿ok? Porque dice Pablo en Romanos 15:4 que es lo que ha sucedido en el pasado es para nuestra enseñanza, y hay una enseñanza espiritual. Aunque el templo físico no existe, pero está el templo de los cielos, ¿ok? Y ahí en el templo de los cielos está el sumo sacerdote ministrando. ¿Cómo se llama? Yeshua el Mesías. Él está ministrando, y dice la palabra en Hebreos, porque esto es todo lo relacionado con la carta a los Hebreos, que de ahí proviene y que le va a dar mucho sentido también a nuestra vida espiritual. Amén. Que ahí está el tabernáculo en los cielos, y ahí está el sumo sacerdote, y ahí está ministrando, intercediendo por nosotros. Entonces es un ejemplo para que veamos el sentido espiritual que tiene la escritura, y que cuando tú aprendes los mandamientos, también es importante que aprendas qué sentido tiene para tu vida. Quiero decirte esto rápidamente, porque si no me quedo acá. Quiero decirte esto, hermano. Tú eres llamado para Dios un ministro del nuevo pacto, ¿sí? Él te hizo a ti y me hizo a mí ministros de un nuevo pacto, según la carta de Hebreos. Entonces, en nuestra comunión espiritual, en nuestro servicio a Dios, nosotros tendremos igualmente que seguir las instrucciones que han sido dadas en la Biblia para realizar un ministerio, un servicio, una adoración apropiada y agradable para Dios en Cristo. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí?
Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que entremos por sus puertas con acción de gracias. Y la Biblia dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Lo han leído en la Biblia? Estamos así, por eso somos adoradores, pero por eso también necesitamos vivir en obediencia al mandamiento que es espiritual. ¿Amén o no amén? Ahora sí, pasado este punto difícil, hay un texto más que quiero mostrarles para corroborar el camino de la obediencia, las excelencias de la ley de Dios. David, hermanos, conocía la ley de Moisés, que apropiadamente es dicha la ley de Dios. Y si ustedes abren su Biblia en el Salmo 119, van a ver si tiene letritas negras que son agregadas. Me parece que dice eso exactamente, las excelencias de la ley de Dios. Entonces David fue un gran adorador, lo sabemos. David fue el dulce cantor de Israel. David fue compositor de los salmos. Los salmos, hermanos, ¿por qué son especiales y por qué todavía hoy se siguen cantando y se deben de seguir cantando? Porque las excelencias de la ley de Dios, ¿no? ¿Así dice? Perfecto, la ley de Dios, porque la Torah es la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, David pone los salmos, pero hermanos, los salmos contienen profecía. Los salmos contienen profecía, los salmos evocan las promesas, los salmos tienen un sentido espiritual. ¿Y de dónde y cómo? Bueno, es que David meditaba en la ley de Dios y se deleitaba en la ley de Dios. Para él no era una pesada carga imposible de cumplir por el hecho de obedecer. Amén. Ustedes pueden leer al final de la reunión todo el salmo y en ningún versículo van a encontrar que para David era muy doloroso obedecer a Dios, que era una cuestión imposible de cumplir. No, David habla en esta manera: hazme entender tu ley para cumplirla, la obedeceré de todo corazón. Entonces, ¿cuál es el problema de andar en el camino de la obediencia? No es el mandamiento, no es lo que haya que hacer, es el corazón. El problema de quien quiere agradar a Dios pero no quiere obedecerlo es su corazón. No es la palabra de Dios, no es el mandamiento, no es ni siquiera la gracia, es que el corazón no quiere ser obediente. Necesitamos orar como David, necesitamos pensar como David, necesitamos entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, como Él lo decía: hazme entender tu ley, dime de qué se trata, Señor, cómo puedo agradarte yo por medio de Cristo, porque sin Cristo, ya lo dijimos, nada se puede hacer, pero con Él. Entonces dice, para cumplirla, el deseo de David era cumplirla. Jesús mismo dijo, mis mandamientos no son, la escritura, dice, no son gravosos. Lo dice Juan otra vez, ¿verdad? Pues esto no es un asunto difícil, simplemente es que comience en el corazón. Pregúntale a tu hermano que está junto, ¿cómo está tu corazón? Ya para terminar, ¿qué dijo Yeshua en relación con los mandamientos? Vamos a Mateo 28:20. Yeshua ordena guardar los mandamientos. O sea, guardar es obedecer. Jesús ordena que guardemos o que obedezcamos sus mandamientos o los mandamientos. Amén. Y lo que está escrito en la Biblia todo eso son sus mandamientos, hermanos, que Él hizo un resumen excelentísimo. Su majestad, el Señor, hizo un resumen increíble que nos ayuda y nos facilita todo. Eso es especial. ¿De acuerdo? Pero cuando tú tomas un libro, generalmente cuando tú tomas un libro, lo primero que tiene es el índice o una paráfrasis, o sea, un resumen, y luego viene el contenido. Entonces, cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el más grande mandamiento? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y luego dice
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo. ¿Qué tenemos? ¿Qué está mostrando el Señor? ¿Dónde comienza todo? Es el resumen de la ley y los profetas. ¿Se trata de qué se trata? Se trata de amar a Dios y se trata de amar al prójimo. Entonces, por eso es necesario tener el entendimiento de mi obediencia a Dios. Me tiene que conducir a eso, a hacer una expresión de amor, obediencia por amor, ¿sí? Le obedezco y le voy a mostrar cómo lo amo, y entonces usted se sigue con los 10 mandamientos y luego todos los detalles, ¿ok? Y cómo amo al prójimo, usted pone atención ahí en los mandamientos y luego todos los detalles. Entonces tengo absoluta certeza de que amo a Dios, amo a mi prójimo cuando le estoy obedeciendo su palabra. Mateo 28:20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Enseñarle al pueblo a guardar lo que Él nos ha mandado, ¿sí? En el sentido, esto es en el sentido que Él lo ha interpretado, en la manera que Él lo ha explicado. En la manera que Él lo ha explicado, así debe de ser. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, vamos a concluir una diapositiva más. La bendición es resultado de la obediencia. Amén. Reyes 2:3, cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos, sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos. Oh, esto es impresionante, porque algo que quedó muy olvidado debido a la tarea de los traductores fue, hermanos, tal como está escrito, ¿sí? Traductores judíos y traductores modernos cristianos, porque por eso ha sido muchos problemas teológicos. Ahora, yo te quiero decir algo muy sencillo, que el texto está diciendo que la obediencia a la palabra debe ser como está escrita, ¿sí? En la ley de Moisés, tal como está escrita, en la palabra de Dios, tal como está escrita. Pero entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo caminamos hacia allá? Si nosotros, la hermana Erika me decía: pastor, ¿qué traducción me recomienda? Y vimos un mueble lleno de traducciones. Pues ahí, no sé, fácil, en el castellano ya más de 50 traducciones de la Biblia. Entonces ahí es difícil a veces dar una respuesta certera de la Reina Valera 60 y olvídate de todo lo demás. No es así, porque todos hicieron su mejor esfuerzo para ofrecernos la mejor traducción a nuestro idioma. Pero debemos de tener conciencia que la escritura tiene un lenguaje original tal como está escrito, y la escritura tal como está escrita en hebreo, ¿ok? Entonces un avance maravilloso, ¿verdad? Cuando es necesario, llega cuando nosotros llegamos tal y como está escrito. Cuando nosotros llegamos ahí, entonces estamos en el punto, en la posibilidad de omitir lo que cualquier traductor, según su escuela o postura teológica, haya querido plasmar en una traducción de la Biblia. Ya hoy he sabido de muchos hermanos que hay traducciones que ya le cortaron versículos bíblicos porque no conviene a la casa editorial, porque no conviene a la postura teológica de la sociedad bíblica que representa. Entonces, pues hay un asunto delicado en cuestión de la Biblia. Sí, hermanos, no se puede tomar a la ligera. Ya no es momento como de decir: esta solo es mi versión favorita. Para muchos la Nácar Colunga, para muchos la Vulgata.
es de la más apegada al texto original, pero no hay nada más apegado al original que el original. Y cuando se hace esto se da un gran salto. Entonces, hermanos, si llegáramos a tener esa posibilidad, avanzaríamos mucho, porque la luz que arroja la escritura en el lenguaje original es mucho mayor. Y yo lo digo por experiencia, hermanos, yo lo digo por experiencia, ¿sí? Que en los últimos años ha sido un engranaje perfecto con toda la Biblia, ¿sí? Con toda la Biblia empieza a decir por qué está escrito de esta manera, por qué está expresado de esta manera, a qué se refiere. Es maravilloso. Bueno, entonces ya el punto era: la bendición es resultado también de la obediencia. Amén. Dice: así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. La obediencia a estos mandamientos aquí, hermanos, para nuestra bendición, es para prosperar. Ya tenemos la salvación por gracia, ¿sí o no? Ya el Señor nos entregó su salvación por gracia. Somos salvos. ¿Cuántos cristianos en el mundo hay salvos? Ahora, ¿cuántos cristianos prosperados en el mundo hay? Bueno, es que muchos han decidido ser pobres o vivir en la pobreza porque consideran que es parte de todo el paquete, ¿no? O no lo sé exactamente, pero muchos dentro de su corazón sí quisieran ver este versículo cumplido, ¿verdad? Sí queremos verlo cumplido aquí, porque se trata del aspecto aquí en la vida. Aquí se necesita, aquí en el cielo, bueno, gloria a Dios, ya allá hay, ¿verdad? Pero aquí y no solo se necesita por el materialismo de que quiero ser rico, sino quiero cumplir los propósitos de Dios. También mis recursos pueden servir a los planes de Dios. También mis bienes materiales pueden servir a los propósitos de Dios. ¿O por qué Dios nos quisiera prosperar? ¿Cuál sería su propósito? Amén. Yo creo que simplemente que tengamos una buena vida y que le sirvamos a Él con las riquezas, con todas tus fuerzas, es decir, con toda tu abundancia. ¿Están aquí, hermanos? Concluyo. El último pasaje bíblico que vamos a... Hechos 5, verso 32. Vayan ustedes en su Biblia. Si alguno lo tiene, ¿le puede dar lectura, por favor? No hay error, hermanos, en esto. Es sencillo, es claro. Dios, ¿verdad?, ha dado el Espíritu Santo a quienes lo obedecen. Amén. Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Entonces solo hay que pensar un poquito, hermanos. Apenas que se recordó mucho a los niños, hubo alguien que me envió un pequeño texto por WhatsApp en relación a los niños, ¿verdad? Un pensamiento de felicidad, de que de vez en cuando deja salir tu niño exterior, ¿verdad? Tu niño interior, déjalo salir, ¿verdad? Ahora que eres un adulto, pues deja que se divierta un poco tu niño interior. Y yo lo respondía con un versículo de la Biblia. Hay muchos versos que muchas palabras que Jesús dijo de los niños, ¿no? Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero uno en especial que dice: si no os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Y le preguntaba yo a la hermana, ¿a qué se referirá? ¿Se referirá a la inocencia? ¿Se referirá a la alegría? ¿Se referirá a qué? ¿O se referirá a la lógica de un niño? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Podrían ser algunas de ellas o podrían ser todas? Pero ¿por qué el Señor le habla a ese grupo de discípulos suyos y gente adulta? Porque no estaba predicándoles específicamente a los niños, le está diciendo a los grandes, y pone por ejemplo a los niños, porque Él es maestro, es el maestro de maestros. Entonces, ¿cómo ayudo a mis discípulos para que me entiendan mejor? ¿Cómo los puedo ayudar si yo no tengo una herramienta que haga un clic y
reprograme en un instante como una computadora. La reseteo, le borro todo, la formateo y empezamos de nuevo. No puedo hacer eso. No puedo borrar los recuerdos, la memoria. No puedo, lo que aprendió no lo puedo borrar y meter la nueva información. ¿Cómo lo hago? Pues sencillo. Si no hicieras como un niño, no entrares en el reino. Básicamente, hermanos, es la forma de pensar de un niño, ¿sí? La lógica que tiene un niño de entender las cosas. Si a un niño tú le puedes ir explicando 1, 2 y 3, el niño va a tomar la lógica del 1, 2, 3 y la va a aplicar. El problema de cuando somos adultos es que nosotros complicamos todo, porque al ubicarnos tanto en el papel de adultos, enredamos las cosas, ¿sí o no? Bueno, a mí me pasa, ¿verdad? O decía una persona también ahí entre sus reflexiones, qué grave error tuve cuando era niña de desear ser adulto. Qué equivocada estaba, no era por allí. La vida de los adultos se vuelve complicada. La lógica de un adulto se vuelve muy compleja, porque muchas cosas están alrededor, pero la lógica de un niño no. Dicho en otras palabras sencillas, hermanos, los discípulos tenían que pensar conforme la lógica que la misma escritura les estaba dando, nada más. No tenían que complicarse, conforme a lo que estaba escrito. Tenían que creer, obedecer según lo que estaba escrito y nada más, ¿sí? Según lo que estaba escrito tenían que proceder. Y nosotros, bueno, me refiero en general, hemos hecho, ¿verdad?, de la teología una teología, o sea, difícil. ¿Me entienden cuando hablo de teología, verdad? O sea, me refiero a doctrina, me refiero a la enseñanza, me refiero a que nos metemos en unos asuntos, pero si bien complejos, cuando el texto tiene lógica, la escritura tiene lógica. Y lo que estamos haciendo al tejer un texto de aquí y un texto de allá es simplemente seguir la lógica de la escritura, y es sencilla de comprender. Ahora yo creo que ustedes entienden por qué debemos obedecer a Dios, ¿no es cierto? Creo que sí. Entonces, finalmente este versículo dice, ¿verdad? Él da el Espíritu a los que le obedecen. Entonces, nadie que tiene el Espíritu de Dios puede negar al Señor Jesús como el Mesías. Esa es la lógica de la Escritura. Porque podrán haber muchas manifestaciones, muchas reacciones, muchas apariencias o no sé, actitudes que a alguien le puedan decir, esa persona tiene el Espíritu Santo, porque como reacciona, por cómo se mueve o porque es místico. ¿Me explico? Porque parece así como medio misterioso en el asunto, entonces eso es del Espíritu Santo. Pero dice que Jesús no es el Señor. No, entonces no tiene el Espíritu Santo. La Biblia lo dice, esa es la lógica de la Escritura, ¿verdad? Nadie que tiene el Espíritu Santo llama anatema al Mesías, ¿ok? O sea, nadie. Más bien dice que el que tiene el Espíritu Santo, dice Jesús es el Señor, Yeshua es el Señor, amén. El que tiene el Espíritu, y ahí viene todo lo demás: la sujeción, la obediencia al Señor, el reconocimiento de su señorío, amén, el Espíritu Santo, y le continuarán las señales. Hermanos, pónganse de pie, por favor. A Dios sea toda la alabanza, a Dios sea toda la gloria. Gracias sean dadas al Señor. Muy bien, vamos a orar.